En La Plata ha sido invitado por el grupo Farus y por las periodistas Romina Puncio y Teresita Murat. Hoy nos va a hablar del lenguaje, ideología y poder, cómo librar la guerra semántica. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Destaco que en esta denuncia y en la recolección de información tuve una enorme ayuda de la Red Federal de Familias, Misiones, que está encabezada por la señorita Julieta Lardíez, como también de otras personas que colaboraron muchísimo en la defensa de la vida, como Mónica del Río, el abogado Francisco Llambías y los abogados por la vida, que fueron mencionados por Sergio en la introducción. Así que no es algo que hice solo, sino que es algo que hicimos todos, ¿no? Sí, adelante. En lo que, se trata de una tarea conjunta, donde varios investigamos, otros visibilizamos, otros denuncian, hay un amparo también presentado por Más Vida, de manera tal que, es todo un conjunto de personas que están trabajando en esto. Pero no es algo que se hizo solo. El título de la conferencia es La guerra semántica y cómo librar esta batalla. Y lo primero que tenemos que explicar es qué es la semántica, porque la palabra guerra la conocemos todos. La semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. El significado es una entidad psíquica que está en la mente de la persona que lo comprende, que comprende las cosas, ¿no? El significado es aquello a lo cual nos llevan las palabras. Ese aquello puede ser un aquello material, una cosa material, o puede ser un aquello lógico o psicológico, como un concepto al que nos lleva determinada palabra. Ustedes saben que el lenguaje es expresión del pensamiento, y el pensamiento es expresión o debe ser expresión de la realidad. Y como dice Santo Tomás, el fin del pensamiento y para lo que está hecho el pensamiento y la inteligencia humana es para que se refleje en la mente humana el orden universal del cosmos. Es decir, la mente humana llega a su fin y llega a su verdadera naturaleza, a todas sus potencias, cuando en la inteligencia se refleja la racionalidad del universo. Como esa racionalidad no es otra cosa que la racionalidad de Dios, que es infinito, esa tarea de intentar reconstruir racionalmente el universo nunca acaba, porque nuestra mente es finita y por lo tanto no puede contener ese océano de sabiduría que es Dios. Se trata de la famosa anécdota de San Agustín en la playa, todos la recordarán, ¿no? Con el tema de la Trinidad. Entonces, tenemos que una noción importantísima para comprender la guerra semántica es la distinción entre la palabra, la idea y la cosa. ¿Qué significa esto? Que una cosa es las palabras, como los términos o los vocablos, pueden ser palabras escritas o palabras orales, ¿no? En el caso de la palabra oral será el sonido que llega a nuestra mente, a nuestro tímpano. Una cosa es el término, la palabra, otra cosa es la idea, como una entidad psíquica que es dependiente de nuestra mente. Otra cosa es el ente real, extramental y objetivo. Entonces tenemos palabras, ideas, cosas. Este es el marco para comprender la guerra semántica. Porque si nosotros no tenemos una noción mínima, no podemos entender de qué estamos hablando. Las palabras tienen un significado, que como dijimos es aquello a lo cual tiende la palabra, y tienen luego también una connotación, que es cómo suena la palabra en nuestra mente. Por ejemplo, si yo les digo caballo, hay una connotación bastante neutral. Ustedes piensan en el animal. Pero si yo les digo corcel, esa palabra tiene una connotación un poco más épica. Ustedes pueden pensar en un cuento, en una aventura, pueden pensar en algo que tenga algún significado o se deslice algún tipo de idea heroica. Si yo les digo que algunas cosas están dispersas, ustedes pueden pensar que están sin una conexión. Pero si yo les digo el cuarto está desordenado, esa palabra tiene una connotación un poco más negativa que simplemente disperso. Si
Si yo hablo de una persona y digo que es una mujer, tiene una connotación más neutral. Pero si yo digo que es una princesa, tiene una connotación positiva. Y si yo digo, perdón el vocabulario, es una mina, tiene una connotación más despectiva. Las palabras tienen una connotación positiva, negativa, a veces neutral. Y este aspecto es clave para entender la guerra semántica. Porque la guerra semántica es un aspecto decisivo de la actual guerra cultural, en la cual, como contexto, vamos a mencionar que hay como dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, el mundo occidental cristiano, con todas sus diferencias internas. Y por otro lado, la revolución mundial anticristiana. Son como dos grandes bloques que hace siglos vienen luchando. La guerra semántica atraviesa esta guerra que es la guerra entre el mundo occidental cristiano y la revolución mundial anticristiana, que tiene varias caras. Hoy, la revolución mundial anticristiana te pone en la nariz la ideología de género, la educación sexual, el aborto, pero no es exclusiva de ellos. Es decir, hace 50 años, 60 años no habían estas tres cosas, o por lo menos no estaban tan impulsadas como hoy, y la revolución mundial anticristiana seguía existiendo, con otros nombres: liberalismo, marxismo, revolución cultural. Es decir, hoy tenemos como esas cabezas de dragón, pero antes, que son la ideología de género, educación sexual, aborto, pero antes de eso hay otras cosas que están impulsándola, ¿sí? La revolución mundial anticristiana se sirve de la ideología de género, se sirve del aborto, pero no se agota en eso. Y esto es clave para entender, porque algunas personas atacan los efectos y está bien, pero no descubren que detrás de esos efectos hay causas más profundas. Entonces decíamos que hay dos bloques: mundo occidental y cristiano, revolución mundial anticristiana. Podemos decir que son las dos ciudades. No tengo que decir acá que hay una guerra cultural, ideológica, y que la guerra semántica es un aspecto dentro de esta guerra, no es el único, pero es un aspecto transversal, porque atraviesa, y vamos a ver, la religión, la política, la economía, lo social, la historia, incluso lo psicológico. Atraviesa todo. En cuanto a la connotación de las palabras y a los significados implícitos que se deslizan, vamos a poner varios ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando. En cuanto al campo de la vida, de la sociedad y la familia, tenemos cómo la sustitución de la palabra sexo por género desliza un campo de ideas particular. Sustitución de aborto por interrupción del embarazo, o peor aún, interrupción legal del embarazo. Reemplazo de la palabra aborto por salud reproductiva. Ya no se quiere decir prostitución, sino trabajadora sexual asalariada. Se quiere evitar usar la palabra concubinato, vivir en pareja. No se quiere usar el término promiscuidad, ahora quieren decir o imponer poliamor. La palabra pedofilia, que tiene una connotación muy negativa, quiere ser sustituida por amor sin edad, o como dice NAMBLA, que es la entidad norteamericana de los pedófilos, amor entre hombres y chicos. En vez de hablar de la aberración de la homosexualidad, que por lo menos objetivamente hablando es un desorden, sin entrar en lo subjetivo, pero es un desorden, lo llaman matrimonio igualitario. Y para no hablar de promover la degeneración, dicen educación sexual integral. En el campo de la familia, autoridad es otra palabra que se quiere sacar para reemplazarla por imposiciones dictatoriales. Fíjense cómo sacan la palabra autoridad y cuando los padres ejercen su autoridad, de imposición dictatorial. Fíjense cómo te saca, por eso es una guerra semántica. Las palabras son balas, decía el tirano José Stalin, ¿no? Y lo estamos viendo. En la economía, primero vimos vida, sociedad, familia. Vamos a la economía. En vez de inflación, dicen reacomodamiento de precios.
en vez de una sana intervención del Estado en la economía, los liberales dicen totalitarismo. En la política, en el tema de Malvinas, en vez de decir defensa de la soberanía nacional, sostienen que las actitudes malvineras son xenofobia. En el campo político-social, hace poco tuve ocasión de corregir una tesis de una persona que tenía que presentar una tesis respecto sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y donde él había puesto represión del delito, una profesora le impuso decir desarticular las bandas del delito. Es decir, no querían poner la palabra represión, porque sonaba como muy fuerte. Entonces, no reprimamos el delito, quieren desarticular a las personas que están cometiendo delitos. Cuando distintas personas denuncian al sionismo, inmediatamente se intenta presentar eso como actitudes antisemitas o racistas, desviando la cuestión política y económica al campo de lo racial. Los juristas tomistas hablan de derechos de la persona humana, pero hay ideólogos que intentan imponer, y ya han logrado mucho con eso, el vocablo derechos humanos. En el campo de la mujer, sustitución de las palabras injusticia contra la mujer, que puede pasar y que pasa, por violencia de género. Otros términos que abren un horizonte de comprensión que ya veremos que está infectado o intoxicado ideológicamente. En la historia, y acá ustedes que son platenses, o muchos deben ser platenses, me van a entender muy bien. Sustitución de las palabras terrorismo guerrillero por lucha armada. Fíjense qué connotaciones tienen esas palabras en sus oídos. Combatientes populares en vez de asesinos terroristas. Exceso en la legítima defensa por parte del Estado. Terrorismo de Estado. O, si ustedes quieren, ataque indiscriminado a los combatientes por motivos sociales. No es lo mismo decir apologista del terrorismo que un militante popular. O decir que una persona es maquiavélica, oportunista, a decir que hombre hábil, que astuto. Suena distinto. En lo psicológico, no es lo mismo decir que cometemos pecados a decir al fin se liberó de los prejuicios y empezó a fumar marihuana o empezó a tener comportamientos sexuales desordenados. No es lo mismo decir ese hombre se viste como un invertido a decir que está abandonando los estereotipos sociales. En la religión, la sustitución de las palabras iglesia militante por iglesia peregrina. La iglesia, como ustedes saben, acá está el padre y no me va a poder, lo podría explicar mucho mejor que yo. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia militante en la tierra y la iglesia purgante en el purgatorio. Pero justamente para sacar la palabra militante, iglesia peregrina. No es que no somos peregrinos, pero también somos militantes. Y fíjense que la traducción de la famosa frase de Job, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, en los últimos años se está viendo que ahora se la traduce distinto. Una de las excepciones de la palabra milicia es servicio, pero no es la primera excepción. Y ahora se está traduciendo, en vez de milicia es la vida del hombre sobre la tierra, servicio es la vida del hombre sobre la tierra. De nuevo, sacan la palabra que puede tener connotaciones militares. Ya veremos por qué. Apologética, otra palabra que estaba en los manuales, en la doctrina, reemplazada por una palabra más tranquilizadora, teología fundamental. ¿No? ¿Por qué? Porque la apologética era como ir a combatir, a polemizar, a discutir, a buscar demostrar una verdad a través de un argumento. Pero los teólogos, como en la orden dominica, que tienen esta palabra, teología fundamental, los teólogos que no quieren hipótesis de conflicto, no quieren apologética, porque suena como que vas a pelear con alguien. Entonces, estamos más tranquilos y decimos
teología fundamental. Enseña lo mismo, pero con otra palabra. Y a veces tampoco enseña lo mismo. Un intelectual platense que se autodenomina pagano, que se llama Juan Pablo Vitali, dice esta frase que para mí es la síntesis de esta charla. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Si nosotros hablamos el lenguaje de los demás, estamos retrocediendo. Este tema de la guerra semántica tiene antecedentes. Los antecedentes que yo encontré, en primer lugar, y en La Plata no lo puedo dejar de mencionar, son el aporte de Carlos Alberto Di Sandro, ¿sí? Que le escribió un libro que se llama La guerra semántica, donde analiza transformaciones lingüísticas a partir de los años 60 con ocasión del Concilio Vaticano II. Otro autor que es un punto de referencia es Fray Petit de Murat y su trabajo en La palabra violada, está en internet. Gustavo Corvi, que él trajo o él acuñó el concepto de logomaquia, ¿no? Maquia viene de la palabra, me pueden ayudar los que saben más latín, la palabra que viene, significa guerra en latín, ¿no? O sea, la guerra del logos. Otros tres autores que yo también pude espigar para poder, armar este tema: Jorge Ferro, Antonio Caponetto y sobre todo el libro de Félix Arraiz Albani, El liberalismo y pecado. Está repleto de consideraciones semánticas ese libro y para mí fue fundamental. Y por último el libro del padre Sáenz sobre el cardenal Pi, donde él reproduce conceptos de cardenal Pi que también tienen que ver en este tema. Es decir, alertarnos de cómo en las palabras, no solamente en las acciones, que también, o en las conductas morales, sino en las palabras puede haber una intoxicación y hay que estar muy atentos para saber cómo rebatirla. Y por último, otro autor que no lo tomo en los términos de la economía, sino en la parte ideológica, que es Plinio Correa de Oliveira, de la Tradición, Familia y Propiedad, que tiene un artículo muy interesante de cómo la palabra diálogo se fue metiendo y cómo a través de la palabra diálogo se fueron erosionando las fuerzas vitales del catolicismo para aceptar el comunismo. Entonces decía él que un anticomunista férreo era transformado en un anticomunista un poco más moderado, gracias a esa introducción de la palabra diálogo. Dialoguemos. Y como un anticomunista moderado era transformado en un tipo neutral, y como un tipo neutral era transformado en un tipo procomunista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es evidente que el peso mismo de la palabra diálogo, vos no vas a dialogar con un tipo que te quiere matar, pero si vos imponés el diálogo como una especie de norma absoluta, entonces ese tipo con el que dialogás no puede ser tan malo, porque al fin y al cabo te estás sentando a hablar con él. La palabra diálogo fue utilizada para erosionar las fuerzas de resistencia y de combate. Por eso, es una palabra buena, diálogo, viene de logos, pero cuidado cuando escuchamos la palabra diálogo, porque a veces se usa para minar nuestra resistencia, nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas psicológicas. Lo más importante de esta sustitución de términos, que es una parte de la guerra semántica, no es toda, es el campo y el horizonte conceptual que abren con estas palabras, que se abre. Porque estas palabras introducen en nuestra mente conceptos sin que nos demos cuenta, dice Jorge Ferro. Por ejemplo, si decimos vivir en pareja en vez de concubinato, deslizamos una especie de guiño cómplice. Si a la degeneración le llamamos educación sexual, por el peso mismo de la palabra educación, de alguna manera la volvemos buena. Si consideramos dictadura al ejercicio de la autoridad cuando hace algo que no nos gusta, estamos de alguna manera cometiendo un error en ciencia política, que es condenando toda la dictadura. Cuando la dictadura no es más que la suma del poder público en situaciones de extrema necesidad. Si ese poder público, o sea, suma del poder, se utiliza para bien o para mal, es otro tema. Pero en sí mismo, la fuerza es neutra. La puedo usar para bien o la puedo usar para mal. Pero si yo condeno toda la autoridad bajo el término dictadura, estoy serruchando, simplificando, sesgando el campo de la investigación
y cerrándome a la verdad de las cosas. Si llamamos, por ejemplo, totalitarismo a cualquier intervención del Estado indiscriminada, estamos haciéndole el juego al liberalismo económico. Entonces estamos abandonando al débil, al despotismo más fuerte. Hay que distinguir, pero quien condena toda intervención del Estado con el término totalitarismo no distingue, introduce un campo de conceptos sin que se dé cuenta. A veces son víctimas, a veces no. Habíamos adelantado esto. Si usamos la palabra antisemita o racista respecto de aquel que critica las actitudes o las acciones del sionismo, confundimos un asunto político, económico o geográfico con una cuestión meramente racial. Deformamos el asunto, simplificamos el tema. Si a los guerrilleros terroristas que formaron parte de ERP y Montoneros, yo los llamo combatientes populares, de alguna manera estoy encubriendo sus crímenes. De alguna manera estoy pisoteando la memoria de las víctimas que ellos mataron. Si yo omito la palabra iglesia militante, peregrina, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, si yo omito esas palabras, lo que estoy haciendo es desmarcializando la semántica de la fe. Estoy omitiendo una palabra que iba a recordarnos que tenemos hipótesis de conflicto y que ahora, como la omito, ya no me la recuerda. Es lo mismo que la omisión de la oración de San Miguel Arcángel, que tiene sonoras connotaciones bélicas. Estoy omitiendo eso. No estoy negando que haya guerra, pero estoy omitiendo un signo, un símbolo que me llevaría a pensar en esa guerra. Esto no es casual. O sea, estoy debilitando, o por lo menos erosionando, aquellos elementos simbólicos, semánticos que me pueden llevar a pensar en una guerra. ¿Y quién se beneficia de esto? El enemigo. ¿Por qué creen que hay tantos católicos que no luchan contra el aborto, contra la educación sexual, contra la ideología de género o contra nada? Porque han perdido las hipótesis de conflicto. Porque no tienen hipótesis de conflicto. Porque en su mente no hay un marco de referencia de che, un día me voy a pelear por algo. No, yo no me voy a pelear por nada. Soy pacifista. Jesús fue el primer pacifista. Pero esto no es casual. Porque esa persona es víctima de una catequesis de la cual le han sacado la marcialidad, toda connotación castrense, militante, y de alguna manera lo han castrado psicológicamente y le impiden imaginarse una situación en la que tenga que discutir, no digamos ya pelearse en la calle, menos usar la fuerza, pero hasta le han quitado la posibilidad de pensar en la polémica. Hay gente que no es capaz de discutir o de defender la fe, no les digo en las trompadas, que estaría genial, en las redes sociales, detrás de una computadora, abrigadito en la casa y con un café con leche acá, no es capaz de hacerlo porque le han quitado la fuerza vital. Es una guerra semántica, es una guerra también psicológica. Le sacan las espadas y lo dejan sin elementos, sin hipótesis de conflicto. Pero esto que se hizo en la fe, que se está haciendo en muchos lugares, no en todos, acá por ejemplo no, ustedes no, y mucha gente más en todo el país, también pasó por ejemplo en las Fuerzas Armadas. Durante la gestión de Nilda Garré, la palabra combate estaba prohibida en los manuales de formación de las Fuerzas Armadas. No querían la palabra combate. Entonces, si yo le omito esas palabras, lo que hago es erosionar esas fuerzas, debilitar, desmovilizar, le quito a la persona esa hipótesis de conflicto.
Entonces, cuando viene el conflicto, esa persona no sabe qué hacer. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando ahora es eso. Tenemos gente que no sabe qué hacer con la actual guerra cultural porque no le han explicado y no tiene referentes en su mente psicológicos, históricos, de lo que debe hacer. Están desorientados. Algunos tienen miedo y saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, pero otros no tienen ni siquiera idea de lo que tienen que hacer porque no tienen un referente en su mente del combate, de ningún combate, ni físico, ni en la calle, ni en las redes sociales, ni en la cultura. No tienen referentes. Nosotros, nuestro deber, ¿cuál es? Eso ya me estoy adelantando un poquito, es instalar esos referentes, sea desde la historia o sea desde las acciones concretas, como las que ustedes vienen haciendo. La guerra semántica apunta al lenguaje, que es hijo y fruto del intelecto. Hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. Hay como una mutua influencia. Y el intelecto, en palabras de Santo Tomás, es aquello que Dios más ama en el hombre. Entonces, buscando el dominio del lenguaje, controlan el intelecto. Y controlando el intelecto, controlan a la persona. A nosotros. Nos controlan. Por eso es que nada puede ponerse por delante de la guerra semántica y todo debe subordinarse a la guerra semántica, porque es el ataque más profundo a nuestra psique, es lo más interior que tenemos. No podemos decir, no, bueno, hoy no combato la guerra semántica porque voy a buscar un fin distinto, aunque sea bueno. No, los fines intermedios deben subordinarse al fin principal. Algunas palabras de cómo, sugerencias o ideas de cómo se puede combatir. En primer lugar, estudiar las definiciones de las palabras. Hay una frase de Charles Maurras que dice que el mayor enemigo de la revolución es o sería un profesor capaz de explicar los significados de las palabras. Otra forma de combatir la guerra semántica es fortaleciendo la capacidad de atención. Esto que parece algo elemental, no lo es tanto. La capacidad de atención es una condición de posibilidad para la guerra semántica. Tenemos que entrenar esa capacidad. Y esa capacidad se entrena, entre otras cosas, leyendo mucho. Y es mejor si leemos papel y no virtual. ¿Por qué? Porque la única manera de estar siempre atentos a lo que pasa es incrementando nuestra capacidad de atención. Hoy las redes sociales, la presencia absoluta del celular en todas las cosas, hace que vayamos perdiendo la capacidad de atención. Fíjense, una chica hace, por ejemplo, una fiesta de 15, todos los amigos están con el celular filmándola, en vez de guardar el celular y mirando con sus propios ojos, en vez de guardar en la retina esa imagen de su amiga, están pendientes del celular. Y aunque vos les digas, no, deja guardar el celular, hay alguien que está filmando, ya lo pagamos, dejarlo ahí, ella sigue así. O sea, en vez de capturar las cosas con su ojo, reemplaza el ojo por un instrumento. Y no está en el momento. Hay gente, y esto no es menor, que se junta entre amigos a cenar, foto a la comida, foto acá, foto acá. No es menor, está perdiendo la capacidad de disfrutar el momento, de saborear ese bocado. Guardar el celular y saborear el bocado. Después contarnos cómo fue, como se hizo siempre. Eso también va minando la capacidad de atender. Y al minar la capacidad de atender, se minan la capacidad de resistir y de luchar en la guerra semántica. Por eso lo digo. Reducir la acción o la presencia de lo virtual, hacer una sola cosa a la vez, promover la buena lectura, regalar y promover los buenos libros. Y los padres también, de alguna manera, pueden premiar lo que sus hijos hacen con libros. Es una manera de fomentar la lectura. Si los padres leen, los hijos no es que van a leer necesariamente, pero están inclinados a leer. En general, los hijos lectores vienen de padres lectores. Los que sean padres tienen que dar el ejemplo. Entonces, no es menor que, de alguna manera, la presencia del celular va deteriorando nuestra capacidad de atender.
Y si deterioramos esa capacidad, no estamos en condiciones de luchar la guerra semántica. No es que me estoy metiendo en sus casas, estoy diciendo algo desde lo antropológico que es así. Otro elemento para librar la guerra semántica es animarse a usar las palabras que el enemigo no quiere que usemos. Patria, maternidad, sexo en vez de género, ideología de género en vez de perspectiva. Ellos están asustados con la palabra ideología de género, no les gusta. Entonces dicen, no, queremos hacer algo con perspectiva de género. Hay que instalar la palabra ideología de género. En varios debates, ellos niegan que haya una ideología de género y dicen, no, tenemos una perspectiva. ¿Por qué? Porque la palabra ideología hace que levanten la guardia, la gente levanta la guardia cuando decís ideología de género. Si decís perspectiva de género, hay mucha gente que, no se da cuenta. Digamos ideología de género. Otras palabras que a ellos no les gusta. Autoridad. No les gusta la palabra autoridad. El docente no ejerce la autoridad para ellos. El docente contiene. Los que sean docentes habrán visto que en los cursos el docente es un contenedor. Ya no ejerce la autoridad. Contiene. O sea, como si el alumno fuese una bomba que está a punto de explotar y lo atrapa, como que, ¿no? Contiene. Los que fueron a algunos cursos es así. Porque ya el docente no organiza, no imparte órdenes, sino que lo que hace es como acomodar en ese amplio margen que le da ¿no? Y que se impone de otra manera. No estoy diciendo que no está bien que el docente no acomode y que el recurso a la autoridad, de alguna manera más enérgico, no deba ser el último recurso. Está bien. Lo que uno pueda decir de una buena manera es mejor decirlo así primero antes de llegar al último recurso. Pero es un recurso, es el último, pero está. Para ellos no está en ningún lado. Otra palabra que no les gusta, represión. Hay represión lícita y represión ilícita. No, para ellos toda represión es mala. La palabra orden natural, naturaleza, no, a ellos les gusta una palabra que tenemos que exterminar del lenguaje docente. Construcción. La construcción del conocimiento. Tenemos que exterminar la palabra construcción, porque la palabra construcción nos pone en un campo semántico constructivista, ideológico, relativista. El docente no construye conocimiento, el docente incorpora conocimiento. La persona incorpora conocimiento. Para ellos todo es construcción. Entonces, construcción de la identidad, construcción de la ciudadanía, construcción del conocimiento. Y esa palabra es abominable. Por lo menos fuera del campo de la arquitectura. Es abominable. Entonces, la persona humana descubre, no construye la verdad, descubre la verdad, una verdad que es anterior, superior y posterior a él. Y es independiente de él. Porque las cosas están ahí y yo podría no haber nacido y seguiría estando ahí. Descubre, y hay un proceso en el cual el docente mueve al alumno a descubrir la verdad, pero es el alumno el que descubre la verdad, movido por la palabra del docente, pero con sus propias fuerzas. Y ese arte, de llevar al otro la verdad, es la enseñanza. Es verdad que la enseñanza se puede ver desde el punto de vista del docente como enseñanza, desde el punto de vista del alumno como aprendizaje. Por supuesto que sí. Pero no hay construcción del conocimiento. Destruyamos esa palabra. No usen la palabra de construcción. Esa palabra es un término de estas ideologías, de esta formación esta palabra es nefasta. El hombre descubre la realidad, no la construye. Y tampoco construye su identidad, la descubre. La palabra descubrimiento nos pone en una órbita semántica y conceptual realista. La palabra construcción nos pone en una órbita conceptual relativista. Otras palabras que no le gusta es orden, matrimonio, hijos, infancia, pureza, castidad.
hay que animarse a usar esas palabras. La guerra semántica también tiene en cuenta nuestros sentimientos de miedo y juega con el miedo. Todos recuerdan, es el comienzo del libro de Huxley, Un mundo feliz. Los científicos dejaban que los chicos se acerquen a las flores y después dejaban que se acerquen a libros con imágenes. Estos científicos de este mundo feliz esperaban a que los niños estuviesen encantados con las flores y divertidos con las imágenes de los libros. Y en el momento en el que los chicos estaban en su mejor deleitándose, hacían sonar un ruido, una palanca, un ruido ensordecedor. Los chicos se asustaban, retrocedían. Luego los chicos se volvieron a acercar y en el momento que estaban más disfrutando de eso, palanca y ruido. Repetían el proceso varias veces y creaban en los niños la sensación artificial de que cada vez que te acerques a las flores o a libros con imágenes de naturaleza ibas a sufrir. Destruían así el amor a la naturaleza, o por lo menos lo impedían seriamente, y también la idea de aprender cosas de los libros. Lo mismo hacen con nosotros. Cada vez que vos decís naturaleza, orden natural, matrimonio, familia, niño por nacer, viene ese ejército invisible de periodistas, artistas, formadores de opinión o autoridades y te critican, te pegan, te fustigan con la palabra, te escupen con los términos. Entonces, vos te das cuenta de que, mirá lo que le pasó a ese que dijo todo eso. Me parece que yo no lo voy a hacer. Actitud número 1. Actitud número 2. Tiene razón ese. Bien, me voy a aliar con otras personas para ser fuerte y para poder resistir ese despotismo del pensamiento. Actitud número 2, que es más honorable, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque solo no podemos. Entonces, fíjense cómo la guerra semántica es inseparable de una corrección política semántica. Porque si no hubiese un ejército de personas que hiciera esto sistemáticamente, la gente pensaría espontáneamente lo que las cosas son. Que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que Florencia de la Vega no es una mujer sino un varón. ¿Por qué piensa lo contrario? Porque están habituados a que cuando dicen eso, son criticados, son destrozados, eso es lo que en ese momento en que ellos hay que intervenir y hay que ayudar a esa gente que está sufriendo, que es criticada, para que sepa que estamos ahí. Porque ayudándolo a él nos ayudamos también a nosotros. Eso es una forma de luchar esta guerra semántica. Ayudar, colaborar, cooperar con la gente que está sufriendo en el momento que está sufriendo. Por decir esas palabras. Creo que fue en La Plata, ustedes sabrán el caso con más detalle, que un docente dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Y le cayó lo mismo, ayudarlo en ese momento. En Bélgica hay un docente de un colegio católico que dijo que el aborto era un asesinato. Usó la palabra asesinato y homicidio. 3.000 personas se manifestaron en el colegio a apoyarlo, porque lo querían despedir. Es decir, ese apoyo le da fuerzas a ese docente y las da fuerzas a nosotros. Apoyémonos públicamente. Eso es importante. Así también se libra la guerra semántica. Apoyando a las personas que en determinado momento, por las circunstancias, están sufriendo ese hostigamiento ideológico. Decíamos que, por ejemplo, usar esas palabras que a ellos les molesta. Otra, no ceder ante la presión y no usar los términos de ellos. Hace poco salió una declaración de la Conferencia Episcopal sobre la educación sexual, donde decía chicos y chicas, niños y niñas. Ellos estaban usando el lenguaje de género. No nosotros, no los verdes, no la Conferencia Episcopal Argentina. No podemos usar el lenguaje del enemigo, porque eso es ponernos de rodillas poner de rodillas nuestra inteligencia, que lo más elevado que tiene, aquello que Dios más ama el hombre, como dice Santo Tomás, es
someter nuestra inteligencia a ese imperialismo del lenguaje, y eso es deshonesto, es deshonroso. No hablemos como ellos. Por eso, otro elemento de la guerra semántica es hablar bien, escribir bien. Para eso es insustituible el estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, la sintaxis. Tenemos que promover que los profesores de literatura nos capaciten en sintaxis. Hablar bien y expresarnos correctamente es fundamental en la guerra semántica, en lo escrito y en lo verbal. Tenemos que darle su lugar a esos profesores de literatura, tanto en castellano como en las lenguas clásicas, como latín y griego, porque nos ordena la cabeza. La sintaxis grecolatina nos ordena la cabeza, nos ayuda a pensar rigurosamente. Jerarquizar el conocimiento. Lo podemos jerarquizar de varias maneras, económicamente, socialmente, pero tenemos que jerarquizar el conocimiento. No puede ser que una persona, porque tenga dinero, la gente vaya todos a ellos, y otra persona, porque no tenga dinero, pero tiene mejores ideas y tiene mejor formación, tenga menos compañía. Jerarquicemos el conocimiento, lo jerarquizamos con lo económico y lo jerarquizamos con nuestro apoyo. Tenemos que jerarquizar el conocimiento. Aquel que tiene mejor conocimiento tiene que mandar. Aquel que tiene dinero pero no tiene idea de lo que tiene que hacer, aunque tenga dinero, no tiene que mandar. No secundemos una iniciativa de alguien solo porque tiene dinero. Jerarquicemos el conocimiento. Esto también es fundamental en la guerra semántica. Para ir terminando. La guerra semántica o los correctores políticos semánticos se nutren del miedo, ellos olfatean el miedo. Tenemos que empezar a vencer el miedo. Y el miedo se empieza a vencer enfrentándolo. Muchas claudicaciones semánticas no son porque fueron convencidos esas personas, sino que son por el miedo. Como tienen miedo a ser criticados, entonces dicen, no, yo si me opongo a la educación sexual, todo el mundo me critica, entonces voy a hacer lo siguiente. Y encima te lo dicen como si fuesen hábiles estrategas. Dicen, no, mirá, yo voy a decir sí a la educación sexual, pero le voy a dar otro contenido. Entonces el tipo se cree que es Napoleón, es el Napoleón de la guerra semántica. Y no es así, no es el Napoleón de la guerra semántica. Hay que perder el miedo. Y perdemos el miedo enfrentando a la persona que nos intenta arrinconar con esa presión, que en el fondo no es legítima. Nos intenta arrinconar con una presión porque no puede vencernos por las buenas, y entonces nos presiona por las malas, tratando de desprestigiarnos, de mirá, vas a quedar mal con ellos, mirá, vas a perder el trabajo. Eso es deshonesto, pero fíjense que el mismo método deshonesto del enemigo habla de la falta de razones de fondo. Porque si yo a ustedes les tengo que poner una pistola en la cabeza para que digan lo que yo quiero, es porque eso no debe ser muy, muy cierto. Es porque no tengo otra manera de impedirlo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces fíjense, en la misma fuerza de ellos está su debilidad. Privilegiar calidad antes que cantidad. Hablar bien y escribir bien es más importante que escribir mucho o hablar mucho. Y por último, todo se subordina a la guerra semántica, porque todo se subordina a la palabra, y la palabra humana se subordina finalmente a la palabra divina. Muchas gracias.